Siempre iba al cine con cargo de conciencia, dijo alguna vez François Truffaut, refiriéndose al carácter prohibido y a la vez irresistible que tuvo el cine durante su infancia. Porque iba al cine en lugar de ir al colegio, o porque iba al cine de noche cuando mis padres iban al teatro o salían a otro lado. Desaparecía enseguida después de ellos, pero tenía que estar de vuelta en la cama antes de que regresaran. A veces incluso, si el film era muy largo, tenía que salir del cine antes del final y corría por el barrio de Pigalle para llegar antes que mis padres. Cuando uno va al cine en esas condiciones, todos los films se transforman en films de detectives. Para mí, el solo hecho de ver un film ya está relacionado con un sentimiento de culpa. Eso seguramente explica también la atracción que más tarde Hitchcock ejerció sobre mí. Él es, a fin de cuentas, el director del miedo y del temor por excelencia. La infancia y la adolescencia de François Truffaut siguen un derrotero casi legendario, caracterizado por un tono trágico y romántico del que finalmente será salvado por el cine. Nacido en París el 6 de febrero de 1932, a los 14 años funda el cineclub Cercle Cinéman. Las funciones no durarán mucho. Los problemas económicos de la empresa lo obligan a fugarse de su casa para sortear a los acreedores. Por toda respuesta, sus padres deciden enviarlo a un reformatorio. El célebre crítico francés André Bazin consigue sacarlo de allí y le permite trabajar junto a él en La Gazette du Cinéma y en Travail et Culture. A comienzos de los años 50, un desengaño amoroso lo impulsa a enrolarse en el ejército, pero deserta y es enviado a prisión. Nuevamente Bazin obtiene su libertad y le consigue trabajo. Hasta fines de la década, Truffaut desarrolla una intensa actividad crítica en revistas como Le Parisien, Arts, Radio Cinéma o Le Bulletin de Paris. Pero sus polémicos escritos y su estilo apasionado han quedado para siempre asociados al grupo de jóvenes redactores de la influyente Cahiers du Cinéma, en donde empieza a escribir a partir de 1953, siempre bajo la protección de Bazin. Casi paralelamente a su incorporación al staff de Cahiers du Cinéma, Truffaut rueda sus primeros cortometrajes, Una visita, Los mocosos e Historia del agua, cuya dirección terminaría compartiendo con Jean-Luc Godard. En 1957, el mismo año en que rueda Los mocosos, funda la productora Les Films du Carrosse y contrae matrimonio con Madeleine Morgenstern, hija de un distribuidor cinematográfico. En 1959, gracias a los premios obtenidos por el cortometraje Los mocosos y a los contactos de su suegro, Truffaut consigue filmar su primer largometraje, Los 400 golpes, por el cual obtendría el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Marcado por una fuerte impronta autobiográfica y dedicado a la memoria de André Bazin, que muere al día siguiente del comienzo del rodaje, el film es la historia del adolescente Antoine Doinel, de la mala relación que mantiene con sus padres y de sus problemas de conducta en la escuela. Su único escape son los libros y las películas. Es un niño sensible, incomprendido, indisciplinado, un niño solitario y triste. Finalmente, cuando intenta fugarse de su casa, es capturado y enviado a un reformatorio. La película está dominada por un clima amargo y desencantado, pero a pesar de los adultos autoritarios y represores, a pesar de la sordidez del entorno, Truffaut nunca abandona su mirada tierna sobre Antoine. Probablemente, el aspecto más notable de esta ópera prima sea la cercanía de la narración hacia el personaje y la honda comprensión de sus sufrimientos. Por eso, en la escena final, el cineasta le permite escaparse del reformatorio y su cámara lo sigue largamente mientras corre libre por la orilla del mar. A través del personaje de Antoine Doinel, la relación entre el director y el actor está marcada por una influencia mutua. Con el correr del tiempo, Lod se irá pareciendo cada vez más a Truffaut,
así como el realizador, e irá incorporando gestos, actitudes y comportamientos de su personaje. Es que, a lo largo de 20 años y en forma paralela a otros films, el cineasta volverá periódicamente a la historia de Antoine Doinel para documentar su evolución en distintos momentos de su vida. Así, en 1962, Truffaut rueda Antoine y Colette, episodio del film colectivo El amor a los 20 años. Allí, el joven Antoine se enamora por primera vez y sufre también su primer desengaño. Años más tarde, en 1968, será el turno de Besos robados. Antoine, que ha sido degradado y expulsado del ejército, pasa por diversos trabajos mientras procura desentrañar si está realmente enamorado de Christine. Ahora, el carácter del personaje casi adulto se define claramente: lector voraz y desordenado, soñador, rebelde, carismático y seductor, un poco infantil e irresponsable, desmesurado, apasionado, inseguro. Enmarcado por el tono de una comedia de situaciones, Truffaut organiza el ritmo del film a partir de las torpezas que comete Antoine en sus trabajos, los equívocos en que se ve envuelto y la frescura con que resuelve los conflictos. En Domicilio conyugal, de 1970, Antoine tiene 26 años y se ha casado con Christine. Ella está embarazada y él entonces busca un empleo estable. Consigue ingresar a una empresa americana, en donde tendrá un breve amorío con una joven japonesa, antes de regresar con su mujer y su pequeño hijo. Truffaut retrabaja ciertos climas propios de la comedia americana y los adapta a un barrio bohemio parisino para contar la historia de una pareja de jóvenes que intentan asumir las responsabilidades de la vida matrimonial. El final mostraba a Antoine feliz, como si hubiera conquistado una existencia armónica. Parecía la conclusión de la saga de Antoine Doinel. En 1973, incluso Truffaut declaró: «Por el bien de Jean-Pierre Lod, por el bien de Doinel y por mi propio bien, no se volverá a hablar de Antoine en la pantalla». Sin embargo, en 1978, el fracaso económico del film La habitación verde obligaría a Truffaut a volver sobre el personaje. La nueva película, titulada El amor en fuga, se plantea como una recapitulación de la historia de Doinel, lo cual permitía intercalar flashbacks con fragmentos de las otras películas de la serie. Truffaut había pensado que con la excusa dramática de una pequeña historia en presente, bastaba con rodar los enlaces entre los recuerdos para armar el film. Pero el rodaje se extendió más de lo previsto. Hubo problemas para compatibilizar los diferentes formatos de las películas previas y el montaje de materiales tan variados lo obligó a un montaje complejo y engorroso. Finalmente, tampoco resultó el éxito comercial que su director esperaba. La trama encuentra a Antoine trabajando para una imprenta y convertido en escritor. Ha publicado una novela y está escribiendo la segunda. Se ha separado de Christine y tiene una nueva novia. Un día se encuentra por casualidad con Colette, su primer amor, y otro día recibe la visita del antiguo amante de su madre, con quien va hasta su tumba. Son situaciones que vuelven con nostalgia sobre el pasado del personaje y que le permiten, ahora sí, un final reconciliado consigo mismo y con los demás. Aunque caracterizada siempre por las mismas constantes de un humanismo cinematográfico, la obra de Truffaut está dominada por una gran heterogeneidad estilística. La serie de films sobre Antoine Doinel es solo una parte de ella.
En 1960, al año siguiente de los 400 golpes, realiza el film policial Disparen sobre el pianista, a partir de una novela de David Gaudy. La lacónica historia de un pianista que se ve envuelto en una intriga de gángster era un audaz experimento sobre la narración y la representación visual que reformulaba los códigos de los relatos clásicos de la serie negra. Truffaut dijo acerca de este y de sus otros films policiales: muchas veces el referente de la obra solo me proporcionaba el marco de la historia. Mi idea era la siguiente: que las imágenes narrasen una historia policíaca y el diálogo una historia de amor. Luego de Disparen sobre el pianista, Truffaut vuelve a cambiar el rumbo en Jules Jim, de 1961, basada en una novela de Henri Pierre Rocher. Esta historia de los vaivenes de dos jóvenes enamorados de una misma muchacha es narrada por el director con una vitalidad y una libertad asombrosas. Los dos hombres están unidos por una lealtad apasionada, mientras que la mujer es independiente, moderna, insolente y encantadora. Todos ellos buscan la expresión más pura del amor, aunque finalmente sobrevendrá la tragedia. Exhibiendo un gran manejo de las elipsis y el ritmo narrativo, Truffaut construye un relato impecable a partir de una sucesión vertiginosa de escenas sobre la vida bohemia de entreguerras. Muy bien recibida en Europa y en Estados Unidos, la película afianzó el prestigio del cineasta fuera de Francia. 10 años más tarde, Truffaut volvería a adaptar a Rocher en Las dos inglesas y el amor. Este segundo film invierte el triángulo. Ahora es un joven quien se enamora de dos hermanas, pero también aquí la relación se revela imposible. Asimismo, en La piel suave, realizado en 1964, a partir de una historia verídica, el director intentará explorar una visión menos idílica del adulterio que la que había expuesto en Jules Jim. En 1966 es el año de la demorada Fahrenheit 451. Adaptando la conocida novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, el film intenta una metáfora sobre el fascismo y las sociedades represoras, a partir del motivo argumental de la quema de libros. Truffaut tuvo dificultades para encontrar productor en Francia y finalmente el proyecto fue producido en Estados Unidos gracias al apoyo de la actriz Julie Christie, que había comprometido su participación. Ya completamente alejado de los postulados estéticos de la Nouvelle Vague, el cineasta contó con un gran presupuesto y un numeroso equipo para su primera película en color. Pero el rodaje fue difícil y caótico, permanentemente asediado por problemas de producción y desavenencias con el actor Oscar Werner. En 1966, Truffaut publica el libro El cine según Alfred Hitchcock, resultado de 50 horas de entrevistas con el célebre cineasta idolatrado por los Cahiers du Cinéma.
Pronto, el libro se convierte en uno de los textos más influyentes sobre los problemas de la realización cinematográfica. La herencia de Hitchcock, presente a lo largo de la obra de Truffaut, se hace particularmente explícita en sus films siguientes. La novia vestida de negro y La sirena del Mississippi son adaptaciones de sendas novelas policiales de William Irish, rodadas en 1967 y 1969. Separadas por el intervalo de Besos robados de la serie Antoine Doinel, ambas películas entremezclan amores fatales con una intriga policial. El caso verídico del niño salvaje de Aveyron, registrado a fines del siglo XVIII, sirvió de punto de partida para El niño salvaje, que Truffaut realiza luego de La sirena del Mississippi. El propio director interpretó al profesor Itard, encargado de la reeducación de un niño de 11 años, que fue encontrado en los bosques en un estado casi animal. El film le permitió volver sobre algunas constantes de su obra: la infancia, el aprendizaje, la libertad, la incomprensión de los adultos, el dolor que conlleva toda educación. La asistente de dirección del filme, Susan Schiffman, que ya había trabajado como script girl en Besos robados, se convertirá a partir de aquí en una de las más asiduas colaboradoras del cineasta. Luego de Domicilio conyugal y Las dos inglesas, y luego de Un bel fil comme moi, una pretendida burla del amor romántico que, según el director, debía acercarse a ciertos films de Bill Wilder, se estrena La noche americana. Rodada en 1973, es el gran homenaje de Truffaut al mundo del cine. Las vicisitudes de un rodaje en Niza le sirven para mostrar el funcionamiento de esa familia heterogénea, extravagante y fugaz, que constituye siempre un equipo de filmación. El elenco, encabezado por el propio Truffaut en el rol del director, incluye a Jean-Pierre Lod, Jacqueline Bisset, Valentina Cortés y Jean-Pierre Aumont. En un tono de comedia elegante que maneja con notable solvencia, Truffaut describe el laborioso, apasionado y a veces absurdo proceso que es preciso atravesar en la realización de un film. En cierto momento, el personaje del director dice con ironía: «Cada vez que empiezo un film quiero hacer un gran film, pero en la mitad del rodaje ya solo me conformo con terminarlo». Sin embargo, la visión de Truffaut nunca es amarga. La noche americana, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, fue acusado por su visión idílica y acrítica del mundo del cine, más allá de los contratiempos casi domésticos de una filmación. Truffaut nunca muestra los verdaderos problemas, presiones e intereses que rodean a la realización de una película, pero es que para él, el cine es el lugar de la felicidad y de la ilusión. De hecho, el título Noche Americana hace referencia al término técnico con que se denominan las escenas nocturnas filmadas con luz de día mediante la ayuda de un filtro especial. El cineasta siempre defendió su amor inocente hacia el mundo mágico e irreal que habita en la pantalla y su admiración por el modo en que las películas embellecen el mundo. Con la historia de Adela H., basada en los diarios de la hija del célebre escritor Víctor Hugo, Truffaut vuelve a rodar una película de época. Isabelle Adjani encarnó a esa muchacha indomable que escapa de su casa persiguiendo el amor de un hombre que la desprecia. El cineasta dijo que era una película sobre un rostro, el bello rostro de Adjani, fotografiado por el cubano Néstor Almendros, y a través de él entrega un retrato íntimo de la pasión más desenfrenada. La piel dura, de 1975, es un nuevo film con niños y ratifica la maestría de Truffaut para conectarse con el mundo infantil. Su mirada idealizada y nostálgica logra extraer de allí los momentos de mayor lirismo para su cine. En este caso, se trata una mínima excusa argumental que hilvana una serie de episodios, la mayoría de ellos definida por una comicidad ingenua y fresca, sobre distintos niños de una ciudad de provincia. Aunque el director no excluye los momentos dolorosos que componen la infancia, aquí, a diferencia de los 400 golpes, el tono es optimista y festivo.
Concluida La piel dura, Truffaut viaja a Estados Unidos invitado por Steven Spielberg para interpretar a un científico que busca la verdad sobre el tema extraterrestres en encuentros cercanos del tercer tipo, y luego, de regreso a Francia, rueda L'Homme qui aimait les femmes a partir de los diarios de Henri Pierre Roger, antes de abocarse a la realización de una película completamente diferente. Inspirada en varios relatos de Henry James, La habitación verde, de 1978, es el relato de una obsesión necrófila. Un viudo, interpretado por el propio cineasta, profesa una adoración malsana a la memoria de su esposa e incluso ha levantado un altar para ella en una habitación de la casa. Pero entonces, casi por casualidad, se enamora de una joven y su vida comienza a debatirse entre la vitalidad de un nuevo amor y la mórbida fidelidad a sus muertos. El film es intencionadamente sombrío y fúnebre, solemne, denso, asfixiante. Apoyado en la envolvente iluminación del fotógrafo Néstor Almendros, Truffaut transmite ese clima incómodo y finalmente logra nuestra comprensión y nuestra piedad hacia un personaje inicialmente antipático y distante. La habitación verde fue, sin embargo, el mayor fracaso comercial en la carrera de Truffaut. Sus intentos por recuperarse, reflotando la saga de Antoine Doinel con El amor en fuga, no fueron mucho más auspiciosos y el director encontró numerosas dificultades para rodar El último metro. Finalmente, la película se realizó en 1980 gracias al aporte de la empresa Gaumont y de la televisión francesa. Ambientada durante la ocupación alemana de París, El último metro, protagonizada por Catherine Deneuve, Gerard Depardieu y Heinz Benent, vuelve sobre algunos temas de la noche americana, aunque en este caso, trasladados a las bambalinas de un teatro, donde se ensaya clandestinamente la puesta en escena de una obra. El rodaje de El último metro fue agotador y Truffaut mostraba signos de un cansancio crónico, probablemente aquejado ya por la enfermedad que pocos años después lo mataría. Decidió entonces encarar un film más modesto, interpretado por Gerard Depardieu y Fanny Ardant. La mujer de la próxima puerta es la historia más o menos melodramática de un adulterio que termina de manera trágica. Poco después, en 1983, rueda el que sería su último film, Confidencialmente tuya. En este caso, Fanny Ardant compartió el cartel con Jean-Louis Trintignant para protagonizar una historia que mezcla elementos de comedia y de thriller, en la que Truffaut aprovecha para rendir homenaje, una vez más, a su admirado Hitchcock. Un agente inmobiliario injustamente acusado de matar a su mujer deberá probar su inocencia con ayuda de su secretaria, emprendedora y audaz, con la que finalmente contraerá matrimonio. Luego de los tonos graves de La mujer de la próxima puerta, el realizador volvía sobre la levedad y el clima despreocupado de sus films con Antoine Doinel. Recuperado de los problemas económicos por los que había atravesado su compañía, Les Films du Carrosse, luego de los fracasos comerciales de La habitación verde y El amor en fuga, y habiendo consolidado su pareja junto a la actriz Fanny Ardant, nuevos horizontes parecían abrirse en la carrera de Truffaut. Sin embargo, murió poco después, el 21 de octubre de 1984, víctima de un tumor cerebral. Desde sus inicios en la revista Cahiers du Cinéma y entre los pilares de la Nouvelle Vague, el nombre de Truffaut se ha proyectado en la historia del cine entre los más importantes directores franceses de la segunda mitad de siglo. En la época de Fahrenheit 451, cuando se impacientaba por las presiones y los compromisos que le imponía una producción grande, había escrito: «Soy un cineasta francés que tiene 30 películas por hacer en el curso de los próximos años. Algunas triunfarán, otras no. Y esto me da igual con tal de que pueda realizarlas». La muerte lo sorprendió mucho antes de alcanzar esa cifra, pero su apasionado compromiso con el cine se mantuvo inalterable hasta el final.